¿sí? 0% por continuidad. Bueno, variación del caudal en función de la presión. Bueno, esto ya lo vimos también, creo yo. Ya les dije, ahí está. Si no, revísenlo. Ahí está la presión. El caudal del emisor depende de la presión del emisor. Si la presión vale donde la presión es en metros columna de agua, dice aquí, y el galón, y el galonaje, o perdón, el caudal en galones por minuto. ¿Ya? Entonces, cabal, aquí me dicen, miren, 25 metros y la presión debe ir en metros, dicen aquí, ¿va? Entonces, el galonaje me lo debe dar en galones por minuto. Ahí está. Solo sustituyo, ¿va? Ese es el uso de la, de la, de la ecuación del emisor, que me dice cuál es el caudal a cualquier presión, ¿va? Ese es en el caso de goteros no compensados, ¿va? Bueno, esto lo vamos a ver. Vamos a ver entonces aquí. Esto, miren jóvenes, esto más o menos ya lo hemos ido discutiendo. Permítanme. Miren, estos son los criterios. Miren, pónganle coco. Este es el, llamémosle, el diferencial de presión en una lateral, pero permisible. ¿Cuánto? Esto, miren, esto, pónganle atención, por favor. La palabra permisible. Dicho en otras palabras, señoritas jóvenes, en una lateral se acepta un diferencial de presión, ¿sí? Eso espero yo todos lo hayan entendido. Porque no puedo tener un diferencial de presión cero, pues, ¿sí? Ya lo vimos por qué. Pero tampoco cualquiera, no. Tiene que ser uno permisible. Es como en la topografía se aceptan errores de cierre en distancia. ¿Cuánto es el error máximo permisible, muchachos? 3 metros por kilómetro, decía la ley de agrimensura. Pues se acepta errores. Eh, se aceptan errores, pero tienen que ser permisibles. ¿Sí? Tienen que ser hasta cierto punto un valor permisible, máximo permisible. Eso es lo que se llama el delta P permisible. No sé si por aquí lo tengo. ¿Sí? Pero ¿cómo sé yo ese diferencial de presión permisible, jóvenes? Pues hay dos criterios para definirlo. Uno es este, miren. Que, ¿dónde está? Un margen de variación de presión en una lateral, dice. Dice que la variación de presión en una lateral la variación de caudal 10% es este, ¿ve? ¿Sí? El delta P permisible, le voy a llamar aquí. El delta P permisible es igual el delta P.
permisible. En una lateral de riego, ¿ves? No sé si leen qué dice ahí, muchachos. Dicen 0.1 sobre n multiplicado por la presión media de trabajo del emisor. O sea que esta es una fórmula, si quieren ahí. ¿Ya? ¿Cuánto es esa variación permisible de presiones? Es 0.1 sobre n. ¿Y n qué es? Es el exponente de la ecuación del emisor, ¿sí? Por la presión media de trabajo del emisor. ¿Cuál es esa presión media? Era la que sacábamos del catálogo, ¿sí? Entonces, 0.1 es constante. Sobre n que hay que ir a ver cuál es la ecuación del emisor. Y la presión media de trabajo es la presión media de diseño del emisor en el diseño agronómico. ¿Se recuerdan cuando lo tomábamos del catálogo? Pero el problema de este concepto que de repente el fabricante en su catálogo no me da N o la ecuación del emisor, que muchas veces no lo dan. Si no lo dan, pues hay dos opciones. Una es que yo la genere, que yo la determine en base a los datos de Q y P. Y otro es usar este otro criterio. Este sí es más sencillo. Dice que el diferencial de presión permisible en una lateral, en la lateral, debe ser menor o igual que 0.2 por la presión media de trabajo del emisor. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir 0.2 por la presión media de trabajo del emisor? O sea, el 20% de la presión media de trabajo del emisor. El 20% de la presión media de trabajo. Esto es como decimales, 0.2, ¿va? O sea, 0.2 por la presión media de trabajo del emisor. Cualquiera de los dos pueden usar. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, ya les dije, hay siempre una variación de presiones en una lateral, pero tiene que cumplir con un valor máximo. ¿Cuáles son esos valores máximos? Cualquiera de estos dos. Si yo tengo la ecuación del emisor, pues uso este. Si no tengo la ecuación del emisor, generalmente la presión media sí la tengo de trabajo, entonces el 20%. Por lo tanto, yo puedo saber la presión máxima y mínima que hay en la lateral. La presión máxima se da en el aspersor de entrada y la presión mínima se da en el aspersor al final. ¿Cómo sé yo la presión máxima, la entrada o el primer aspersor? Pues sería la presión media de trabajo más el delta P permisible entre 2. Ese debe ser la presión del primer aspersor en una lateral, siempre y cuando sea plano, ¿va? Este. Y el último aspersor que tiene la presión mínima es la presión media de trabajo menos la presión permisible entre 2. Vamos a explicar eso. Por ejemplo, veamos este ejercicio. A ver.
Bueno, miren pues. Miren. Aquí dice, para que les quede claro el concepto. Hay un ejercicio, ¿eh? Para esto, muchachos, sirven ir a medir presiones en las laterales, ¿va? ¿Sí? Para esto. ¿Para qué sirve ir a medir presiones? Para esto que voy a explicar ahorita, ¿va? No sé si me siguen, si vamos bien. Sí, que íbamos bien. Bueno, entonces miren, por ejemplo, vimos el video del español, ¿va? ¿Sí? Y vimos que él andaba midiendo, él solo enseñó cómo medir presiones y dijo que era importante medir las presiones. Pero él no siguió una metodología sistemática para medir presiones. ¿Cuál es? Para evaluar cómo está la presión de un sistema de riego. ¿Cómo se hace para medir ya, para hacer ya una evaluación de las presiones de un sistema de riego? Pues es simple, jóvenes. Aquí está el lateral. Disculpen hoy que no les puedo dar mi puntero, pero esta máquina no hay puntero, bro. No sé dónde está, pero espero logren ver ahí mi mouse. No sé si lo logran ver. ¿Logran ver mi mouse? Sí, ingeniero, sí se ve. Va. Esa es la entrada del agua y este es el último aspersor. Bueno, el primer aspersor, entonces, yo debo seleccionar el primer aspersor. Debo tomar la presión aquí, ¿sí? Debo tomar, el primer aspersor hay que tomar la presión. Por ejemplo, me dio 33 PSI. El aspersor de en medio, más o menos a la mitad, solo que corrido para la entrada, para que esté más o menos al 40% de la longitud. Este que les hablé ayer, si quieren en términos prácticos, agarren el de en medio, pero como muchas veces si esta lateral tiene 100 metros, el de en medio va a ser 50 metros, ¿va? Pero como de plano no va a caer exactamente en 50, agarren el anterior, ¿va? Este. Y les va a dar, por decir algo, 30 PSI. Y vayan a chequear el último aspersor. Bueno, entonces tienen lectura el primer aspersor, del último, van a tener entonces el diferencial de presión en la lateral, ¿va? ¿Va, muchachos? Señoritas, ustedes van con un manómetro como el que les mostramos en el video del español. Aquí en el primer aspersor en una lateral cualquiera y en el último aspersor de la lateral y en uno en medio, bueno, aquí les dio 33, aquí les dio 27, aquí les dio 30. Califiquen cómo están las presiones de esa lateral. Y esto lo pueden hacer en unos 5 laterales en el campus y no sé cuántos laterales tendrán trabajando. Y con eso ya pueden evaluar ustedes si el sistema es uniforme, si el riego es uniforme o no. ¿Qué dicen? ¿Cómo
¿Cómo interpretan esos datos? En base a la teoría que ya les di. ¿Es un riego uniforme? ¿Es un riego no uniforme? ¿Qué dicen? ¿Es uniforme, muchachos? Pues miren, lo primero que tienen que calcular es su delta P permisible, jóvenes. El delta P permisible, este que estamos hablando. ¿Cuánto debe ser mi delta P permisible? ¿Y cómo sale el delta P permisible? Pues aquí, yo en una evaluación allá en el campo, yo no tengo ecuación del emisor, pues. A ver dónde estará, yo no voy a ir a buscar, a desempolvar archivos en la computadora para buscar el mentado N, ¿va? Entonces, ¿cuál uso? Punto 20 por la ecuación, por la presión media de trabajo del emisor. ¿Y cuál es la presión media de trabajo del emisor en ese momento cuando el aspersor está echando punta, jóvenes? ¿Cuál es la presión media de trabajo? Es el del aspersor de en medio, ¿no? No eso dijimos, ¿ves? Es el de este. Por eso es de que lo voy a tomar, porque ese me va a decir cuál es la presión media de trabajo del aspersor. Por ejemplo, 30 libras. Ahí yo leí 30 libras en el manómetro. ¿Sí? ¿Y qué hago con ese valor, con la presión media de trabajo? Le saco el 20%, jóvenes. ¿Cuánto es el 20% de esto? 3 por 2, 6. 6 PSI es el 20% de la presión media de trabajo del emisor. Por lo tanto, eso quiere decir que la variación de presiones entre este y entre este, ¿cuánto debe ser, muchachos? Pues la variación de presiones permisible, no más de eso. ¿Cuánto debe ser? Pues si este es 30, se agarra la variación de presiones que me dio 6, dentro de 2, 3, más 30, aquí debo tener 33 PSI. Y se agarra este y se dice 30 menos 3, 27 PSI. Entonces aquí miren, tengo un delta P de 6 PSI, que debe ser el error máximo permisible según esta regla. Sí, el 20% de la presión de operación del emisor. Entonces, mis presiones, si este es 30 libras, deben andar variando entre 33 y 27. Bueno, si yo cuando voy a ver, cuando eso debe ser, miren, este es el análisis teórico que yo hago. Por eso la teoría, jóvenes, las universidades en el mundo desarrollan mucha teoría, que es lo que le da a uno el juicio de ir a decir qué hay que hacer a la hora de llegar al campo. Si no es como que yo quiero ir a hacer un mejoramiento de riego de aguacate en una finca. Pues si yo no tengo teoría, yo voy a llegar a la finca y solo voy a ver las mangueras. Pero no tengo ni idea qué variables medir. ¿Por qué? Porque no tengo teoría. Por eso las universidades en el mundo desarrollan una base teórica del carajo, ¿ah? No es solo echar machete, caibil, no, jóvenes, no. Son estudios de caso que analizamos en las universidades, ¿va? Y ese es un pequeño estudio de caso que les estoy planteando. Muchos a mí me dicen, mire, ingeniero, ¿será que me puede ir a chequear si una evaluación de mi sistema de riego? Tengo problemas ahí, ¿no? Se ve que hay, imagínense lo que vieron ayer en el video de Perú o de Chile, creo que era. No, Perú era, ¿va?
Pues ya, ahí no hay que llegar nada más, solo ir a observar, pues, no, porque ahí hay que llevar elementos de hidráulica, de uniformidad, de presión. Antes de hacer esas obras que vieron ayer en el video, antes tuvo que haberse hecho un diagnóstico. Seguramente alguien llegó, chequeó presiones al inicio de los laterales, al final de las laterales, vio los diferenciales de presión. Hijo de la gran diabla, hizo un montón de cálculos teóricos de qué estabas. Esa plantación era un enfermo, pues. Y el doctor, que en este caso es uno, tiene que hacer el diagnóstico. ¿Sí? Esa plantación es un enfermo. Pues no está produciendo bien. Hay que curar esa plantación. ¿Y cómo la vamos a, cómo un médico le dice a uno que, puchis, que el corazón está aquí, que está malo, que hay que operar, que corazón abierto? ¿Cómo? Haciendo diagnósticos, puchi, haciendo un montón de exámenes. Iguales aquí. Tienen que ir a hacer sus diagnósticos. Y eso, ni siquiera cualquier médico puede hacer esos diagnósticos. No, tiene que ser alguien que sepa de eso. Porque ningún médico sabe del corazón, de los riñones, de los testículos, de los ovarios. Ninguno, mucha la ciencia, el conocimiento es infinito en cada campo. Ninguno, aquel médico que dice que sabe. ¿Saben quién tienen una buena visión general? Los internistas. Porque esos trabajaron en los hospitales donde les llega de todo, ¿va? Por eso es que uno debe ir primero con un internista a la hora que uno, puchis, le aparece algo a uno y no sabe uno qué es, ¿va? Pues uno sabe los síntomas, pero uno no sabe, ni idea tiene de dónde viene el origen de la causa de esa enfermedad, de ese malestar. Mejor va uno primero con un internista, porque ese cuate tiene la visión general de la salud de un individuo, porque ese ha estado no sé cuántos años en un hospital donde le llega de la próstata, le llega de los ovarios, le llega de los huesos, le llega de todo. Y entonces más o menos él agarra una visión macro, pero él entonces llega a decir, mira, tu problema creo que es aquí, va. Mira, pero eso sí, yo ya no te lo puedo tratar porque eso ya es un problema muy complejo. Anda con el cardíaco, anda con el urólogo, anda con este otro. Eso lo refieren a uno. Igual son los administradores de finca, joven, los ingenieros que administran fincas yo les digo que son directores de orquesta, porque miren, mucha, en una finca hay clavos de relaciones entre mujeres, entre hombres y mujeres, clavos de administración, de manejo de dinero, clavos técnicos. Miren, ahí hay de todo. Entonces, ese administrador tiene que ser un director de orquesta que tiene que saber lidiar con todos esos problemas, pero él no lo va a resolver. Si es una empresa muy grande, por eso tiene su ingeniero de nutrición, tiene su ingeniero de suelo y agua, tiene su ingeniero de no sé qué más, tiene su departamento de recursos humanos, tiene su departamento de, no sé, hay un montón en las fincas, es ya en los sistemas productivos grandes, ¿va? Pero él es el que ve toda la generalidad, el gerente, que es normalmente un ingeniero, ¿va? Es un director de orquesta que tiene que ver, puchis, si sus trabajadores no le rinden, seguramente le va a decir al departamento de nutrición, mire, dame un examen de los muchachos, tómenle, no sé, tal vez están anémicos porque su rendimiento bajó. Entonces, vamos a ver qué hacemos
para alimentarlos un poco y la empresa puede absorber esos costos, porque si no, venimos para abajo nuestros rendimientos de trabajo. Pero ¿quién va a hacer el examen? ¿Cuánto de glóbulos rojos y no sé qué diablo? Eso ya lo hace el especialista. Entonces, es igual aquí, jóvenes, ¿sí? Este administrador tiene problemas de riegos. ¿A quién va a llamar? Ya muy profundo. Ahora, si son problemas generales, se los puede resolver. Así como lo hace el médico, el internista, ¿va? Entonces, ya esto que estoy diciendo ya son problemas muy específicos, ¿va? Esto es que, imagínense, a mí me llaman, ¿va? Mire, ingeniero, fíjese que tenemos problemas con el riego, ¿será que nos puede venir a hacer un diagnóstico? Bueno, entonces ya va uno. Pero cualquier clavo que sea, uno necesita teoría, jóvenes. Hay un problema de nutrición, ya muy específico, ya muy, que no se le atina qué es. Ya hicieron medidas correctivas y no se resuelve el problema. En que llamar a un especialista en nutrición. Tal vez llaman al doctor Aníbal Sacbajá y él va a llegar con toda una teoría, tomar muestras y no sé qué más, y hacer análisis teóricos, todo, cálculos, estadísticas. ¿Ok? Por eso la teoría es importante, jóvenes. Eso, yo di muchos años clases allá cuando yo trabajé allá en la costa sur. Bueno, ahorita cabalmente estoy en la costa, ¿no? Aquí en Escuintla, ¿no? Cuando yo trabajé aquí en Cejicaña, yo los sábados pasaba dando la clase de riegos aquí no, ese era viernes, venía a dar la hidráulica, me acuerdo, yo daba el curso de hidráulica, yo aquí en la Landívar de Escuintla. Y miren, esos cuates sí, eran buenos para la parte práctica, ¿va? ¿Sí? Ellos trabajaban en las fincas, en las cañeras, todo. Tenían experiencia en manejar gente en las fincas. Miren, esa es una ventaja que ellos llevan sobre ustedes, que ellos ahorita están ahí echando punta, ¿va? Que llevando gente, trayendo gente, que llevando herbicidas, que es trabajo operativo. Eso se los decía yo. Y todo salía porque tenían una base teórica muy pobre, ¿va? Y yo les decía, señores, aquí vienen a teorizarse, pero teorícense, hombre, échenle ganas. Así como me peleo con ustedes, también me peleaba con ellos, ¿va? No, ingeniero, es que pucha, no nos da tiempo el trabajo, la mujer, los hijos. Ellos tienen otros problemas, ¿va? Ustedes no tienen esos problemas, no tienen trabajo, no tienen mujer, esposos, hijos que atender. En cambio, ellos ya eran gente grande, ya. ¿Qué le he hecho ganas, va? Entonces yo les explicaba esto de la teoría también, va, y les decía, mucha, ¿cuál es un buen ingeniero? Un buen profesional, les decía. Ellos me decían, mire, ingeniero, buen profesional es aquel que tiene práctico, que sabe resolver problemas, que tenga una práctica. Bueno, les decía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es un buen ingeniero? ¿El que tiene práctica o el que tiene teoría? Así se lo preguntaba a él. El que tiene ambas cosas, sí. Exacto, ese es el mejor ingeniero. Pucha, aquel que se teoriza, que sabe por qué, analítico, pero también ha estado en el campo dirigiendo proyectos y no sé qué. Ese es un buen ingeniero. ¿Qué más que?
Pero aquel ingeniero que de una vez se olvidó de la teoría, hace lo mismo siempre, se vuelven tan pragmáticos que ya se les olvida todo. Eso ya pasan a un ser ingenieros muy prácticos, a veces pueden caer en el empirismo, ¿sí? Ese tampoco es bueno, pero el otro extremo de solo teoría habla, también es malo, muchacho. Puchi, ¿cómo vas a ver yo tanta teoría y no he hecho ni siquiera el diseño de una pequeña válvula de riego y verla trabajar? No, estoy lleno de teoría, pero no tengo ninguna experiencia cómo se aplica en la práctica. Igual son las universidades. Una buena universidad debiera ser aquella que tiene un componente teórico práctico fuerte. Una universidad mala es que tenga los extremos, que sea muy teórica y la otra que sea, que quiera ser empírica, pues. Entonces lo ideal es que tenga de ambos. Pero miren, yo he llegado a concluir, jóvenes, que es difícil que en una universidad uno llegue a obtener una teoría sólida, perdón, una base práctica, teórica, una experiencia práctica sólida, la practicidad, la experiencia de campo. Eso es muy difícil que una universidad se los dé, que vayan a hacer proyectos de riego, que vayan a hacer siembras, que vayan. Mire, yo, gracias a Dios, he estado en diferentes universidades y yo me di cuenta que ahí lo que estudian son los estudios de caso, donde le dicen a uno, mire, usted tiene esta realidad, y las condiciones del problema son estas, sus datos son estos, analícela. Si eso es lo que uno tiene que ir a hacer. Claro que no es lo mismo que yo lo analice aquí en el computador a hacer datos, a que yo vaya a buscar los datos, que yo sepa qué hacer. Esa es parte también de la practicidad y de la teoría, ya la experiencia. Pero es muy difícil que una universidad les desarrolle la teoría y la práctica de una vez. Entonces, ¿qué es lo que más se enfoca una buena universidad? En desarrollo teórico. Puchi, yo me acuerdo ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando me enseñaron a mí la física de suelos, el movimiento del agua en el suelo, puchi, de veras que una matemática de la gran diabla, miren muchachos, diferencias de potencial de energía, que de dónde fluía el agua así de aquí para allá. Y yo realmente iba algo flojo en eso, ¿va? Y me costó un poco entenderlo, ¿va? Y me acuerdo que le decíamos, oye, mi profesor, eso está muy complicado. Pues aquí ese es nuestro concepto de enseñanza, es decir, que esta no es cualquier universidad, ¿va? Entonces yo les decía a los landivarianos, mucha, ya que ustedes se oponen dicen que la mejor o el ingeniero o la universidad buena es la que da la más pragmática. Entonces yo les explicaba esto. ¿Qué harías? Solo mirar, les decía yo. Díganme, jóvenes, les digo. Y se los planteo a ustedes. Por ejemplo, esta ecuación, miren. ¿Dónde está el... La máquina si no la conozco. Aquí está. Cuadrado
más, ¿qué? 3x 10. 2x cuadrado más 3x más 11 igual a 0. Bueno, yo les decía, miren, jóvenes, ¿ustedes saben resolver esa ecuación? Les decía yo. Yo les pregunto, ¿ustedes saben resolver esa ecuación, muchachos? Jóvenes, ¿saben resolver esa ecuación? ¿Cuánto vale x? ¿Conocen esa ecuación? ¿Conocen ese tipo de ecuaciones? Muchachos, solo díganme sí o no, seamos humildes. Si no, no sabemos, digamos, no sé, ingeniero. O sí la he visto, pero, ¿de acuerdo? Por lo menos la conocen, jóvenes. Sí, ingeniero, sí la hemos visto. ¿Sí? Es una cuadrática, ¿va? ¿Sí? La tienen que conocer, muchachos, porque los bachilleres, no sé si los maestros, los peritos agrónomos, yo lo vi. Yo vi yo tuve el gusto de conocer esa ecuación, no sé si en mis básicos, creo que en los básicos, allá en el Emilio Rosales Ponce de Cobán, yo hice mi educación de primero a tercero básico ahí, y yo como que recuerdo que sí me enseñaron algo de álgebra en aquellos años, así creo que fue la primera vez que me enseñaron eso, ¿va? O que me mostraron eso. De ahí en la escuela de agricultura me lo volvieron ahí sí, eso sí estoy seguro que me lo enseñaron. Y en la facultad me lo enseñaron otra vez. Solo les pregunto, ¿tienen idea cómo se resuelve esa ecuación? Yo esas preguntas se los hacía a ellos. ¿Tienen idea, jóvenes? Muchachos, señoritas. Ingeniero, si no recuerdo cómo se llama la fórmula, pero era la de más menos b, más menos b más menos la raíz cuadrada de 4ac partido 2a, si no estoy mal, para resolver Exacto, ecuaciones sí, cuadráticas. sí. Es una formulita, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos c cuadrado dividido 2a. Y aplican eso y ya estuvo. ¿Cuánto vale x1 y cuánto vale x2? Pero miren, eso me llevó a mí muchos años a aprender lo que es un conocimiento teórico abstracto. Cuando a mí me lo enseñan así, solo así que x, que ese no le encontraba yo sentido. Y creo que ninguno, pues, cuando me lo enseñaron la primera vez. ¿Por qué? Porque es un conocimiento abstracto. Y miren cuántos años me llevó llegar a entenderlo. Yo creo que allá en la escuela de agricultura lo entendía uno, ¿va? Porque de plano venía en el examen y problemas relacionados. Y aquí yo ya lo vi más sencillo, ¿va? No lo vi ya tan chino, ¿va? En la facultad, ¿va? Pero es puro conocimiento teórico. ¿Cuánto tiempo me llevó a entender esa ecuación de segundo grado? Entonces yo le decía, miren muchachos, ¿cuánto tiempo te llevó a vos
resolver esta ecuación? Le decía. A mí, 2 horas, decían, una semana. Y ya le decía yo, a mí me llevó muchos años. Yo tuve que primero, de chiquitillo, saberme los números, le dije. Luego tenía que aprender a sumar, a restar. Luego las potencias. Luego llegué al álgebra, a los principios del álgebra, los quebrados. Y luego me enseñaron ya los principios de las ecuaciones, que es una ecuación. Me enseñaron las ecuaciones de primero le enseñan a uno simplificar expresiones algebraicas. Luego el concepto de ecuación. Y luego ya resolver ecuaciones de primer grado y esta de segundo. Miren, pucha, es una escalera, muchachos. Pues nada más, así de repente. Pónganle ustedes a uno que solo sabe leer y escribir, que le resuelva eso, a ver si lo puede resolver. Y aunque le expliquen, no lo va a entender. Es teoría, jóvenes. Bueno, la teoría no entra fácil, jóvenes. La práctica sí entra fácil. ¿Saben qué hacían esos estudiantes de la Landívar en las fincas? Eran trabajos operativos. No eran la cabeza de las empresas. La cabeza de las empresas eran otros ingenieros ya de mucha experiencia. Eso sí, pensaban, craneaban todo, pero estos no. Miren, muchachos, le digo, ¿cuánto tiempo me llevará a mí aprender a pegar tubos en una zanja? Les decían. Eso sí, rápido, ingeniero, me decían. Eso sí, en 1 hora usted ya sabe pegar tubos. Es cierto, ¿no? En 1 hora yo aprendo. Yo no sé, como dicen los venezolanos, ni un coño cómo pegar tubos. Pero a mí, en una media hora, en unos 15 minutos que me enseñen, yo ya sé pegar tubos. Me dicen, mira, tienes que tener wipe, thinner, tus brochitas, tu lija, así con mucho cuidado. La tierra no debe estar. Agarras el wipe, le echas thinner, limpias bien la punta del tubo, luego con no sé qué, una brochita, echas el pegamento con que esté bien embarradito, pero tampoco abundante, y metes el tubo, medio le das vuelta, con el mismo wipe, otro wipe, limpias el excedente de pegamento. Y ahí está. Listo, déjalo ahí que seque. Pues, ¿en cuánto tiempo lo voy a aprender? Es un trabajo operativo. Eso se va en, bueno, digamos 1 hora. Pues. Ya en 1 hora yo ya agarré destreza para instalar tubos. Y en poco tiempo yo ya soy un instalador experto en tuberías. Ya puedo ganarme la vida de eso, digo yo. Pero esto sí no. Entonces yo le decía a los muchachos, señores, ustedes no van a ir a hacer esos trabajos. Ustedes están aquí para que un día sean como sus gerentes hoy en día, les decía yo. ¿Y cómo van a resolver esos grandes problemas que tiene la producción? Les decía, con teoría. Entonces, teorícense. Entonces, yo les decía antes, ¿quién tiene mejor formación? ¿La Facultad de Agronomía o ustedes? Les decía, ustedes tienen experiencia práctica, están en las fincas. Allá los patojos no tienen experiencia, pero ahí andan haciendo sus análisis, pasan todos los días y todo el día estudiando en la facultad, les decía yo. Y ustedes están en las fincas. ¿Cuál es mejor formación? La práctica, decía, uno está allá. En parte sí, tienen razón, pero es más complicada entender la teoría. Entonces, al final,
se convencían que no era el mejor camino, que eran mejor los de Fausacua. ¿Por qué? Porque un Fausac cuando llega a una finca lleva muchas herramientas teóricas. Eso esperamos, pues. Cosa que ellos no lo vieron porque ellos solo entraban el viernes a las 5 de la tarde, me acuerdo, ellos salían creo que a las 9 y luego entraban a las 7 de la mañana el otro día y salían a las 5 de la tarde. Eso era todo. De ahí se olvidaban de todo hasta el otro viernes otra vez, ya se acordaban. Entonces su base teórica es muy pobre. No como ustedes que deben estar ahí, puchi, no sé, desde la mañana, pasa el día echando punta y eso es todos los días. Ustedes tienen que tener una mejor formación. Sus análisis tienen que ser mejores. Su nivel académico tiene que ser mejor. No van a ser tan empíricos. No, eso que yo les digo, miren, llegan a una finca, un problema de nutrición, ¿qué tiene? Bueno, pues yo me acuerdo que hay que hacer esto, que los barrenos aquellos, ver el perfil, empiezan a bajar todo eso que les enseñaron, van que sea, y se forman un poco en YouTube, en el internet, todo, y antes de ir a la finca y todo, y les digo que no deben hacer un mal trabajo. Pero a medida que su teoría sea más limitada, les va a costar más, van a ser muy empíricos. Entonces, en conclusión, mis cuates landivarianos, me acuerdo yo que se les bajaba el orgullo de decir de que no, yo los convencía que la parte teórica era lo más importante, ¿verdad? Porque la cabeza, ya sus gerentes, ellos ya no son parte operativa, ellos son puros estrategas de la producción, ¿va? Estrategas en lo que trabajan, en la parte técnica. Si es un geodesta, él tiene que ver cómo resolver los clavos de la geodesia en una empresa. Bueno, me desvié, creo yo, mucha, pero siempre es bueno que ustedes se ubiquen, ¿va? Entonces, ¿por qué salió esto, jóvenes? Porque esta es teoría, miren. Esto es lo que el español ya no lo dijo, pero hacia esto es que por ejemplo, aquí, miren, aquí debes rondar la presión del sistema de riego en esto. Pero si cuando ustedes van a medir, encuentran 30 aquí, midieron 35 aquí. Esto es lo que debe ser, va, jóvenes, lo que deben ser. Si ustedes encontraron 30 PS aquí, pues ¿cuánto deben tener aquí? Esto. ¿Cuánto deben tener aquí? Esto. Para tener el diferencial de presión de 6 PSI, que es el 20% de este. Pero si cuando ustedes midieron, encontraron aquí 35, encontraron aquí 25, encontraron aquí 30, yo digo, ¿qué? El 20% de esto es 6 PSI. ¿Cuánto debo tener aquí? 6 entre 2, 30 más 3, 33. ¿Cuánto debo tener aquí? 30 menos 3, 27. Y tengo 35 y 25. Tengo un diferencial de presión medido con el pitot, con el manómetro, de 10 PSI. Que concluyo, muchachos. Que concluyo. Teoría. No es uniforme. La teoría no me está haciendo un riego uniforme. Me salí de la tolerancia. Miren qué porcentaje de diferencia de presión hay aquí. Hay un 28%. ¿Sí? Es mayor al 20%. El riego no está siendo uniforme. Puedo tener problemas como lo tuvieron los de Chile, los de Perú ahí en el video de ayer, ¿va? Y tal vez no ponerme a loquear, a decir hay que rediseñar el sistema, no.
Ya tengo que empezar a tener cuidado con mis estadísticas de producción, ver si se mantienen, si no hay mermas en la producción, si yo ya empiezo a poner más ojo, pues. Si miro que tal vez es un clima benigno donde llueve de repente y se resuelve ya con la lluvia esas desuniformidades, pues lo dejo ahí, va, porque no es una condición tan difícil, tan árida como en otros lugares como ese que vimos del video. Por eso también hay que tener juicio para... A veces la teoría es buena, pero claro, eso es cuando ya los sistemas están establecidos. Pero cuando estoy en fase de diseño, jóvenes, ¿por qué voy a correr ese riesgo? Mejor yo hago el diseño bien de una vez para evitar los problemas que vimos ayer en el video. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya debo tener precauciones porque estoy viendo que mi proyecto no está, ya tiene cierta... Esto, si yo miro en una lateral eso, pues lo repito en otra lateral, en unas 5 laterales, 8 laterales, no sé cuántos habrán. Yo ya puedo concluir, va. Ya más cuidado, más observación, si mi producción no está bajando, que pues debo estar en alerta. Ahora sí miro que puchi, entonces ahí sí ya debo tomar medidas o proponer o indicar, miren señores, el sistema tiene problemas, miremos qué hacemos. Para eso están los ingenieros en el campo. El ingeniero no es nada más un ente pasivo que hace su trabajo, lo que le dicen, no, tienen que ser propositivos, señores. No esperando que su jefe le diga, mira, hace esto, pues mueve un dedo, hace este otro. Si no le dicen que haga nada, eso sí no. No, jóvenes, tienen que ser propositivos. Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, Inge, todo claro. Bueno. Sí, Inge. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver ahora. Miren, hasta aquí lo que les he dado es puro concepto, muchachos. Hoy sí vamos a empezar ya a cuestiones de cálculo, de aplicar esta teoría a los sistemas de riego, a los laterales de riego. Y lo vamos a enfocar de una manera, ¿qué les dijera yo? Los libros los simplifican así, van los libros de diseño de riegos. Pues yo voy a seguir lo que los expertos así lo presentan, ¿sí? Mire, imaginémonos un lateral de riego, ¿sí? Aquí está la tubería que abastece, la entrada lateral es este, el inicio de la lateral es este. Ese le voy a llamar un punto 1. No sé si ven ahí a la entrada, ahí en el hidrante, digamos, va. No en el primer aspersor, no. Ese es el punto 1 de la lateral. Y el punto 2 es antes de la salida del agua en la boquilla del aspersor. O sea que está elevado, no está a ras del suelo, sino aquí en la boquilla, solo que no cuando sale el agua, porque cuando sale el agua, la presión es 0 en el agua, ¿sí? Jóvenes, en la hidráulica hay presión en un flujo o en un fluido si ese fluido no está expuesto a la presión atmosférica. Métanse eso. Si el flujo toca el aire, jóvenes, su presión se hace 0 porque está expuesta a la presión atmosférica. Cuando se habla de presión aquí, es presión manométrica positiva. Espero se recuerden qué es presión manométrica positiva. Es arriba de la presión atmosférica del lugar.
Por ejemplo, ¿a qué presión estoy yo expuesta aquí? Pues a la presión atmosférica. No estoy ni a más presión que la atmosférica, ni a menos presión. Pero en un tubo el agua, si está confinado en el tubo, ahí el agua no está expuesta a la presión atmosférica. Si el tubo trata de romper el agua, es porque tiene adentro una presión más alta que la atmosférica. Y la diferencia entre lo que tiene y la presión atmosférica es la presión manométrica, que en ese caso, si está queriendo romper el tubo, es presión manométrica positiva. Es una presión manométrica positiva. Pero si lo que quiere hacer el agua es chupar el tubo, muchachos, quiere decir que la presión del agua en el tubo es abajo de la atmosférica. Quiere decir que la presión manométrica es negativa porque, puchi, colapsó el tubo, lo chupó. Eso sucede mucho en las tuberías de succión de las bombas, porque ahí hay presión negativa en el ojo de las personas, o perdón, ¿cómo se llama este? Del rodete o el impulsor de la bomba, ahí es presión negativa. Pega como un chupón. Esa es presión negativa. Aquí estamos hablando de presiones positivas. Entonces, cuando yo les digo 2 en la boquilla, métanse en la cabeza, muchachos, señoritas, que es justo antes de que el agua toque la presión o el aire, ¿ya? Si yo les digo cuánto es el diferencial de presión entre 1 y 2, jóvenes, ¿cómo lo encontrarían? En base a un análisis algebraico. Bueno, Bernoulli, muchachos. Otra vez Bernoulli. Sí, Bernoulli. ¿Cuánto es el P1 menos P2? O sea, el delta P en esta lateral. Pues aplican Bernoulli. Es igual que el ejercicio que hicimos. Solo que el ejercicio que hicimos lo hicimos entre este aspersor y este otro, ¿va? O no sé, ya no me acuerdo. Algo así, ¿va? Bueno, pero aquí depende de dónde pongan su 1 y su 2. Por eso les aclaro. 1 es aquí a la entrada lateral y 2 es aquí justo antes de que el agua salga de la boquilla. ¿Qué tipo de energías hay en 1, muchachos? Z1. ¿Por qué? Porque tiene una cota terreno, y tiene presión en 1, porque aquí no van a ver el agua ustedes. Una lateral de riegos, solo imagínense que ahí está fluyendo agua, ¿ves? Entonces, está dentro de un tubo. Y si ustedes sacan ese tubo, van a ver que va a pegar un chorrón para arriba. Eso quiere decir que lleva una presión manométrica positiva. Entonces, lleva presión. Igual a Z2 aquí. ¿Sí? Z2 aquí. En la cota de la boquilla del aspersor, más la presión justo antes de la salida de la boquilla del agua, más la pérdida de carga que se da aquí. ¿Sí? Eso es la ecuación general de Bernoulli. ¿Sí? Aquí les vuelvo a decir, creo yo, que la energía de velocidad se anula. A veces hago estas guías en diferentes tiempos y lo volví a repetir, ¿va? Tal vez un día formalizo todo esto y voy a ordenarlo. Y ojalá Dios me permita terminar este manual de riego antes de irme de la facultad, ¿va? Entonces, yo quiero saber cuánto es P1 menos P2, que es el diferencial de presión que me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Dejar solito P1 menos P2. Aquí está.
Aquí estoy encontrando una ecuación general, jóvenes, de diferencial de presión para que en todos los diseños ya no hagan todo esto, pues. Imagínense ustedes estar haciendo esto en cada diseño, los diseñadores, eso es muy cansado. No, ellos van a llegar a concluir en una expresión, va, o así lo hacen, concluyen en una expresión que está hecho en base a una generalidad. Para eso sirve el álgebra. Uno cuando es estudiante dice, ¿para qué me va a servir esa matemática horrible? Sirve para nada. No, muchachos, la matemática, puchis. Si usted no tiene en mente matemática, no van a poder hacer los cálculos sencillos de la realidad. Pongan a calcular algo muy sencillo a un maestro de educación primaria, a ver si se los va a calcular. Si a nosotros nos cuesta, no digamos a ellos, ¿va? ¿Qué caudal pasa aquí? Pues no lo van a poder calcular, no lo van a poder calcular. Mira, aplicar esta fórmula, dicen. Incluso cuando ustedes entraron a la facultad, les hubieran dicho, miren, calcule el caudal de agua, esa es la fórmula. Muy baja, pues. Pero muchos de ustedes no lo hubieran podido calcular, tal vez, como les dije ayer, los que vienen de buenos colegios, buena educación desde güiros. Eso sí, pero como aquí entramos de todo, vamos ya. Aquí en la facultad entramos pobres, más o menos, ricos, buena educación, educación pobre, educación media, de todo, ¿sí? Entonces, para unos es fácil, para otros no. Por eso la matemática es importante, jóvenes. Entonces, P1, aquí voy a generalizar, P1 menos P2, que se le llama delta P, o el diferencial de presiones, miren, es la diferencia de cotas, la 2 y la 1, más la HF total, ¿va? Aquí les resalto, miren, la Z1 es la cota terreno de inicio entrada a la lateral. Y la Z2 es la cota final del elevador, dice, ¿sí? Del último aspersor, o sea, ahí por la boquilla, ¿sí? Pero Z2 dice, es igual a la cota terreno más la altura del elevador. O sea que esta cota, miren, jóvenes, pero que tengan la... Por eso, si no me entienden, muchachos, es que su álgebra la pasaron de noche, ¿va? Deben saber entenderla. Esta cota de aquí de la boquilla del aspersor es igual a la cota terreno, donde está el lateral aquí, más la altura del elevador. Es lo único que he dicho. Que la cota aquí, perdón, aquí en la boquilla, es la cota terreno al final de la lateral, más la altura del elevador. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Dónde iba? Aquí. No. Aquí, ¿sí? Aquí dice, ¿ve? Es la Z2, tal como se lo dije, la cota terreno, el último aspersor, más la altura del elevador. Si yo sustituyo esto, en vez de Z2, pongo la cota terreno, el último aspersor, más la altura del elevador, pues me va a quedar que P1 menos P2 igual a delta P es igual a la cota terreno del último aspersor, porque miren aquí me quedó Z2 menos Z1, y Z2 es, ¿qué? Cota del último aspersor, más la altura del elevador, hasta aquí era Z2, ¿ven? Menos Z1 más HF. Entonces,
Si yo junto las cotas, quiere decir que el delta P es la cota terreno del último aspersor menos la cota terreno de la entrada lateral, ¿sí? Cota terreno. Y este también es cota terreno. La Z1 es cota terreno. Pues aquí me queda sencillo porque ya solo trabajo cotas terrenos, ¿verdad? Este es cota terreno del último. Y este es cota terreno de la entrada de lateral, así lo definí aquí, cota terreno. ¿Sí? Entonces aquí, la ventaja es que este es cota terreno del último aspersor menos cota terreno, entonces solo el desnivel topográfico, más la altura del elevador, más las pérdidas de carga totales, desde la entrada hasta la boquilla. Y entonces dice que esta es la ecuación general que me da el delta P, que me cuantifica, me calcula el delta P en cualquier lateral de riego. De aquí dice la ecuación general que calcula la variación de presiones en una lateral de riego es esta de acá, delta P, igual a la cota terreno del último aspersor menos la cota terreno del inicio o primer aspersor, no, perdón, no es el primer aspersor, es la de inicio o entrada lateral, más la altura del elevador, más las pérdidas de carga totales. ¿Sí? No sé si siguieron, pero esto que yo les estoy dando, jóvenes, es álgebra generalizada. Es una fórmula general. Entonces, esta es la ecuación que define el delta P. No tiene nada de complejidad, pues espero que lo hayan entendido. De aquí en adelante van a ver que yo ya no voy a estar aplicando Bernoulli en cada problema, cada diseño que se presente. No, ya. ¿Para qué sirve esto, muchacha? Para que yo programe mis fórmulas en el Excel, ¿va? O en cualquier programa de cómputo, sistematizar esto, ¿va? Porque imagínense ustedes, van a estar haciendo Bernoulli siempre, nunca van a poder. Claro, se complica más la sistematización o la programación en un Excel o en cualquier software informático, por eso es que se sacan ecuaciones generales, ¿va? Y además a pie también se complica, pues. ¿Para qué voy a estar haciendo Bernoulli siempre? No, mejor saquemos una expresión general. Y esa es la que está aquí. ¿Me expliqué, muchachos? Sí. Bueno, ahora generalicémoslo aún más. ¿Qué pasa? Esto es para cualquier topografía, ¿eh? Pero generalicemos para cómo me queda esa ecuación en laterales planos, sin pendiente. Y les he de decir que la mayoría de diseños de riegos o todos los diseños de riego debieran quedar en esta categoría, que los laterales deben ser planos, nunca para abajo ni nunca para arriba, no. Aunque sea una ladera, las laterales deben seguir las curvas de nivel, los surcos de siembra deben estar siguiendo las curvas de nivel, entonces el lateral debe ser, aunque sea una ladera, las laterales como los surcos de siembra deben ser en la medida posible, sin pendiente, pues, o pendientes mínimas. Por eso, este es el caso más general. ¿Qué pasa si la lateral no tiene pendiente? ¿Qué pasaría con la ecuación general, muchachos? ¿Qué pasa con las cotas terrenos al inicio y al final y a la entrada del primer lateral? Del último lateral, perdón. ¿Qué ¿No pasa con serían las mismas? las mismas? Se anulan. Miren,
Ya se simplificó. ¿Qué me quedó? Solo me queda altura elevador más pérdidas de carga totales. Y aquí está la ecuación que me da el delta P en una lateral de riego sin pendiente. Miren, esto yo ya lo puedo meter en un Excel, muchachos. Pero también a mí no me gusta también. Yo bien les hubiera dicho, mucha, delta P en una lateral sin pendiente es esta. ¿De dónde viene? Ni idea tienen ustedes, ¿va? No. En una buena universidad, en un buen curso hay que dar de dónde vienen las cosas, jóvenes. No solo formulerío, ¿va? Entonces, miren, si yo tengo una lateral en un sistema de riego, yo puedo saber si la lateral es planita. Pues yo digo, ¿cuánto será el delta P aquí? Pues aquí está. Solo mido la altura del elevador en los aspersores y estimo con Hazen-Williams o no sé, con manómetros, saber cuánto es la pérdida de carga. Y ya les puedo decir cuánto es el delta P que hay en esa lateral, entre la entrada y la salida. Okay. Y eso es si yo estoy interesado en delta P. Pero de repente tengo delta P y quiero saber cuánto debe ser la pérdida de carga para tener un delta P determinado. Es decir, que mi delta P es un dato, mi altura del elevador es un dato y yo quiero saber cuánto vale HF. Pues de aquí lo despejo. O sea que HF es delta P menos altura del elevador. Vieron que todo lo de Bernoulli que estar aplicando, ya no, ahora no, solo tienen que aplicar estas dos fórmulas, miren en sus diseños. Cuando veamos el diseño ya de laterales, ya aplicados los proyectos, solo estas dos ecuaciones vamos a usar. Ya no vamos a usar. Solo voy a ver si el lateral es plano, pues uso esto. Por ejemplo, aquí hay un problema, ¿no? Dicen, bueno, aquí dice las normas, lo que ya hablan. Aquí dice, si contamos con un cañón, dice, con esta ecuación de descarga, aquí está, ven, y las siguientes condiciones de trabajo, aquí está la ecuación de la descarga del cañón, solo que la presión está en metros columna de agua y el caudal en litros por hora, ¿sí? Bueno, aquí debiera ser en galones por minuto, ¿eh? Pero no mucho me gusta eso, voy a ver si lo cambio, ¿ah? Bueno, dice que la cota al inicio y final del lateral, como es plano, pues es cota 100, está todo. La altura del elevador, les dije que medirla, la midieron. ¿Cuánto hay de aquí para acá? Porque aquí está la cota, esta es la cota de referencia. Aquí no es el puro suelo, ¿ah? Cota aquí, la cota acá. La altura del elevador 1 metro y la presión media de trabajo de este aspersor es 25 metros. Bueno, miren, ahí tienen una lateral de un cañón trabajando. Así es el cañón cuando el cañón está en el extremo, la condición crítica de trabajo, porque después el cañón se va a venir para acá, ¿va? Después el cañón se va a venir para acá, ¿va? Después se viene para acá, después se recuerdan cómo trabajan los cañones, ¿va? Pero la condición crítica de trabajo es esa. En esa condición crítica de trabajo, ¿cuánto sería el delta P, muchachos? ¿Qué delta P tiene? ¿Qué diferencial de presión yo puedo tener entre este punto y este punto? Ahí está el punto amarillo, ¿eh? ¿Lo ven? Ese es B, dice. Por eso le resaltaba que ese era B. Aquí. Y aquí está A, ¿ven? La entrada de la lateral. Bueno,
Si a mí me piden cuánto es delta P, jóvenes, pues, ¿qué es lo que piden? Vamos a ver. ¿Cuál deberá ser el delta P permisible? Ah, ya, ahí está, el delta P permisible. ¿Cómo resuelven esa pregunta, jóvenes? ¿Cuánto es el delta P permisible? ¿Cómo resuelven eso? Bueno, se recuerdan, jóvenes, que yo les dije que hay dos criterios, formas para calcular cuánto debe ser el límite del delta P aceptado en los sistemas de riego para que sean estos uniformes. Este criterio o este criterio es un o no es un IVA, pero se recuerden de eso. Las tablas de la verdad que le enseñaban uno en matemáticas, no sé si se las enseñan todavía. Muy útil para programación. Bueno, apliquemos entonces el primero, ese primer criterio, vamos a ver cuánto me da delta P permisible, porque ese es lo que me calculan. Esas son las maneras de determinar delta P permisible. Aquí está la ecuación, ¿ve? Delta P permisible es 0.1, le dije, sobre N, la ecuación del emisor, por la presión media de trabajo. ¿Sí? Y la presión media de trabajo aquí en la ecuación, en metros, ¿vamos? ¿Sí? ¿Cuánto es la presión media de trabajo? 25 ahí. Se los dieron, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está, es un dato. 0.1 es constante. ¿Y N qué es? N. Aquí está, ¿eh? La ecuación del emisor. Para eso es que sirve la ecuación del emisor. 0.1 sobre N por 25. El delta P permisible para que el riego sea uniforme en esa lateral debe ser menor que 5 metros, que si yo lo multiplico por 1,42, 7 libras. Dicho en otras palabras, jóvenes, el diferencial de presión cuando el cañón esté aquí y cuando esté aquí, pues aquí tiene la presión mínima, aquí va a tener la presión máxima. Pero ¿cuánto debe ser ese diferencial de presión? 7 libras. ¿Sí? 7 libras, no más de eso. Entonces yo debo medir la presión aquí y la presión acá cuando esté aquí. Si el diferencial de presión se pasa de 7, el riego no es uniforme. Concluyo que tengo que tomar alguna medida, precauciones, observaciones, datos, análisis, ver cómo me está respondiendo la producción. ¿Lo vieron, jóvenes? Ese es el delta P permisible. ¿Y qué otra cosa me pide? Ah, ¿y cuánto deben ser las pérdidas de carga máximas permisibles? ¿Sí? Dice pérdida de carga máxima permisible. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? En otras palabras me están diciendo, ¿cuánto debe ser la pérdida de carga en esta lateral para obtener el diferencial de presión permisible? Eso es lo que me piden aquí, en otras palabras. Aquí está. ¿Dónde está? Esta es la pregunta. Aquí. HF totales máximas permisibles. ¿Cómo lo calculo? Con esta ecuación.
Solo que aquí, este delta P no va a ser cualquier P real que voy a obtener, sino el permisible. Así me va a dar pérdidas de carga permisibles. Si este es cualquier delta P, es cualquier pérdida de carga. Pero no, yo les estoy pidiendo la pérdida de carga máxima que debe haber en esta lateral, la pérdida de carga máxima permisible. Y si yo hablo de permisible es porque estoy hablando de presiones diferenciales de presión permisibles. Entonces aquí tengo que poner el delta P permisible. Entonces, solo es de echar punto aquí. Aquí me salió que el delta P permisible, 7 PSI. Deben haber 7 PSI de diferencia. ¿Y cuánto debe ser la pérdida de carga en esta tubería, muchachos? Pues aquí está. Aquí debo aplicar esto. Delta P menos altura del elevador. ¿Dónde está? Aquí está. Delta P es 5 metros. Y altura del elevador, 1 metro. Por lo tanto, la pérdida de carga total permisible, y le voy a poner permisible porque no es cualquiera, permisible, la lateral debe ser, mira, si es permisible el diferencial de presión, quiere decir que la pérdida de carga está abajo de 5.7 PSI. Eso es lo que tienen que interpretar. ¿Sí? Y si es así, el riego es uniforme. Ahí se los explico. ¿Estamos, jóvenes? Por eso entonces, esta es la base que les enseñé ahorita, la base para diseñar laterales de riego. Miren, jóvenes. Generalmente la incógnita en el riego parcelario, pues cuando uno diseña un riego parcelario, es qué diámetro le voy a poner a la lateral, jóvenes, para que el riego sea uniforme. Eso es todo. Sí, aquí creo que lo puse. Las incógnitas en el diseño de una lateral de riego son el diámetro de la lateral, las presiones a la entrada, aquí serían las presiones, la expresión de redacción aquí va. A la entrada, en medio y al final de la lateral. Esos son datos importantes. Yo en mi diseño debo prever de una vez que las presiones al inicio, en medio y al final, pues sean las adecuadas. Ya lo vimos en un ejemplo anterior, cómo deben de ser. Entonces yo debo calcular el diámetro de la lateral para que esas presiones al inicio, en medio y al final cumplan con los diferenciales de presión. Y las variaciones finales de presiones y caudales. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Dicen, si las pérdidas totales en la lateral anterior, dice, o sea, en esta lateral, dice que ahí se están teniendo 3 metros de pérdida de carga. ¿El riego es uniforme, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Así, sin tanto cálculo, solo es puro concepto. ¿El riego es uniforme? Dice que
midieron la pérdida de carga, no sé cómo, con manómetros, Bernoulli, no sé, pero dice que las pérdidas de carga que se están dando en ese lateral es de 3 metros. Yo les pregunto, ¿el riego es uniforme? Sí, Inge, ¿Por qué? porque es menor lo que a lo que se había calculado o al menor al 20%. Exacto, Patojo. ¿Sí? Es solo con ver, es permisible, o es uniforme. ¿Por qué? Porque la pérdida máxima permisible son 5 o 7 PSI. Y ellos midieron la pérdida de carga y solo hay 3 metros. ¿Para qué me voy a poner a hacer cálculos? Miren, 3 es menor que 5. Lo que tiene de pérdida de carga es menor que lo máximo que debería tener, o que podría tener, no debería. Este es mejor condición, mejor diseño que uno aquí. Entonces el riego es uniforme. ¿Por qué? Porque yo ya calculé anteriormente cuánto debe ser la pérdida de carga, la máxima permisible, y la real, la que se está dando. Bueno, yo lo dijo el compañero con mucha razón. ¿Qué variación de caudal tengo en esta lateral, muchachos? Si tengo una pérdida de carga de 3 metros. ¿Qué variación de caudal en porcentaje, muchachos? Que es otra de las incógnitas. Si hay 3 metros de pérdida de carga aquí, jóvenes, quiere decir de que los diferenciales de presión aquí es un lateral plano, van a ser de 3 metros. Eso es lo que dice. El diferencial de presión cuando esté aquí, no es más, es de 3 metros, menor a 5, no sé cuánto. Por eso es de que es un riego uniforme. Ahora, ¿qué diferencial de caudal voy a tener? Pues miren, jóvenes, ustedes solo saben que el diferencial que la pérdida de carga permisible es 5 y que lo real es 3. Y me están pidiendo el diferencial de caudal. Bueno, tal vez yo podría calcular aquí cuánto es el caudal acá, mucha. ¿Cuánto es el caudal del aspersor? ¿Cuánto sería el caudal del aspersor aquí? ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo calculo? Ahí a la entrada, en la posición de cuando este cañón esté en el inicio. ¿Qué necesito saber? Para saber el caudal, estimar el caudal en la primera posición. Bueno, no sé, dense cuenta que yo ya tengo el diferencial de presión. Quiere decir entonces de que si este tiene una presión aquí, ¿qué presión va a tener aquí, muchachos? ¿Qué presión va a tener ahí Aquí tiene una pérdida de carga de 3 metros. ¿Qué presión va a tener aquí? Vamos a ver. Bueno, ya van a ser las 11. Recuerden que estos 25 metros que dan aquí es del aspersor cuando está aquí, cuando va a estar aquí. ¿Están de acuerdo? Aquí. Entonces, ¿aquí cuánto va a tener? ¿Cuánto estimo que tenga ahí? 22. Vamos a ver. Aquí tengo 25. ¿Y cuánto es el delta P real que tengo? Ya dije,
De 3. en 3 metros, ¿sí? 3 metros, ¿sí? Es el delta P real, porque es la pérdida de carga. Y aquí el delta P es debido solo a la pérdida de carga, porque es plano, no hay efecto pendiente. Si la pérdida de carga es 3 metros, quiere decir que el delta P que voy a tener entre el primero y el último son 3 metros. Entonces, si aquí tengo 25, delta P dentro de 2, ¿cuánto sería, jóvenes? 1,5. Aquí voy a tener entonces 25 menos 1,5, ¿cuánto mucho? 23.5 metros de presión. 25 metros de presión. Y aquí voy a tener 25 más 1.5 metros, 26.5 metros de presión aquí. Y esos 26.5 metros es la presión en el, más o menos por ahí va a andar. La presión en el primer aspersor, aquí, no sé dónde exactamente va a estar, va a ser un poquito más menos, pero por ahí, ¿sí? ¿Qué caudal voy a tener entonces aquí? Estimando, ¿qué caudal tengo aquí? ¿Cómo es el caudal, jóvenes? Con la ecuación del emisor, ustedes pueden estimar el caudal aquí. Acá. Igual pueden estimar el caudal aquí. Y estimar el caudal aquí. ¿Cuánto es el caudal aquí? Aquí tienen 26.5 metros de presión. Lo meten aquí, miren. Y les da el caudal aquí. Y aquí le meten 23.5, les va a dar el caudal aquí. Y el caudal que se les da, ¿se les dio caudal aquí o no? No. Bueno, aquí va, el caudal vale solo que aquí con 25 va. ¿Se dieron cuenta, jóvenes? Bueno, muchachos, dejemos la clase ahí. Muchas gracias. Seguimos mañana, ¿vieron? Buen día.